Buenas noches, mi nombre es Lina Paola Correo Romero y con base a este televisor, el cual está hecho con materiales reciclables, les voy a hablar acerca de la aproximación histórica del concepto de la discapacidad. Se dará inicio con el modelo de prescindencia, el cual se identifica con las siguientes características. La primera es la justificación religiosa y la segunda es la consideración de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la comunidad. En cuanto a la justificación religiosa, es importante mencionar que aquellas personas con discapacidad eran objeto de resultado hacia los padres que cometían pecados. Es decir, aquellos padres que cometían algún pecado tenían como castigo una persona con discapacidad. No obstante, es necesario resaltar que se decía persona con discapacidad en aquella época. Actualmente se dice personas con capacidades especiales. Teniendo en cuenta que estas personas no aportaban nada a la comunidad, entre comillas, se les quitaba la vida. Y es ahí cuando empezamos a hablar del submodelo epigenésico. Este consideraba que la persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena vivir, por lo que les mencionaba anteriormente. No aporta nada, se le quita la vida. Y se les quita la vida con base al tratamiento que se le daba a los niños y niñas con discapacidad. Este tratamiento recibía el nombre de infanticidio. Estamos hablando de niños de primera infancia, ¿no? Posteriormente se empezaron a dar unos medios de subsistencia, es decir, que ya no se empleaba el infanticidio. Pero a pesar de esto, estas personas eran objeto de burla grotesca. Es algo que afecta integralmente al ser humano. Luego se puso como lugares especiales para realizar tratamientos con aquellas personas. Entonces eran lugares especiales para discapacitados y su objetivo y su tratamiento era un trato cruel, era un tratamiento cruel, el cual en verdad no ayudaba mucho a la persona a crecer como ser humano y a fortalecer y desarrollar sus capacidades. Se daba también la exclusión. En la exclusión estamos ya hablando del submodelo de marginación, en donde se identificaba notablemente la compasión, el peligro, el temor y el rechazo hacia estas personas con discapacidad. También se prohibían a aquellas personas de las necesidades básicas con las que debe contar todo ser humano, es decir, la salud, la comida, la vivienda, el vestuario, entre otras. Acá ya no se practicaba el infanticidio, pero carecían de estas necesidades básicas de todo ser humano, es decir, que también se provocaba la muerte. Durante el año 742 y 814, Carlomagno puso a estas personas con discapacidad como esclavos, puesto que la mano de obra carecía. Y lo que hicieron fue integrar a aquellas personas con discapacidad, pero como esclavos. Tenían que realizar todo tipo de trabajos por la necesidad de la mano de obra, como les mencionaba inicialmente. Se empezó a dar la creencia social de que estas personas eran inocentes e hijos del Señor. Y los medios de subsistencia se volvieron las iglesias. Las iglesias eran los medios de subsistencia y debían apelar a la mendicidad. Entonces era aquí en las iglesias donde ellos apelaban a la mendicidad, puesto que era la única posibilidad de subsistencia.
Y las respuestas sociales que recibían estas personas era el trato inhumano, el tratamiento cruel, lo misericordioso como lo que les sobraba y lo marginal. También se evidenciaba demasiado el temor al contagio y este temor invadía a la población. Entonces, pues también eran objeto de rechazo, objeto de miedo. Foucault menciona que con base a todo esto se empezaron ya a mencionar no ya como inocentes e hijos del Señor, sino como hijos del pecado y obra del demonio. No obstante, se menciona el modelo rehabilitador. Aquí entra a jugar lo científico y se empieza a evidenciar que estas personas realmente sí tienen unas capacidades para realizar arte, danza, música, entre otras, supremamente esenciales. No obstante, bueno, a pesar de que la sociedad se dio cuenta que estas personas tenían sus capacidades para realizar lo que les mencionaba anteriormente, como danza, música, entre otros, lo que pretendían era normalizarlos. Entonces ya se volvían personas normalizadas. Es decir, que a pesar de que ellos contaban con la capacidad, por ejemplo, de danzar, pues no lo hacían exactamente igual a las otras personas. Y la sociedad lo que pretendía era, listo, ustedes pueden hacer esto, pero los vamos a normalizar. Pretendían que todo mundo fuera igual, sin tener en cuenta sus capacidades especiales. Posteriormente se empezó a evidenciar la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial se da inicio al movimiento médico y al movimiento psicológico. Entonces, como les decía, ya en la Segunda Guerra Mundial se da el movimiento médico y el movimiento psicológico, algo muy importante e enriquecedor para el desarrollo de estas personas. Y es a partir de esto donde se da la diversidad funcional. Entonces, con esta pequeña línea histórica, lo que se pretende es que, a pesar de que años anteriores se practicaba el infanticidio, no se tenían en cuenta las capacidades de las personas, actualmente lo que se pretende es eso. Y a partir de la inclusión, especialmente en la educación, lo que se pretende es integrar a todos los estudiantes, integrar a todos los aprendices, de que todos tenemos capacidades diferentes, pero que estas capacidades nos enriquecen unos con otros. Sin embargo, muchas personas siguen pensando que las personas con capacidades especiales son personas que estorban, son personas que no sirven para nada, son personas que han venido al mundo por algún pecado que han cometido sus padres. Es decir, que se siguen teniendo concepciones acerca de aquella época tan antigua. Pero es a partir de la educación donde debemos dar cambio a estas concepciones que tienen mínimas personas, pero que las tienen. Muchísimas gracias.